12:30 del 3 de noviembre de 2019. Primera sesión, caso 42 para el registro. Cuando suene el BIC comenzamos. ¿Cómo quiere que la llame? Puede llamarme Antonia Rusolo. Bueno, le recuerdo que está aquí porque usted fue encontrada desmayada enfrente del Museo Automovilístico de Maldonado a las 11:20 de la mañana del día de hoy. Cuando la gente llamó a los médicos para que la vengan a socorrer, usted comenzó a delirar acerca de viajes en el tiempo y preguntó hasta qué año era. ¿Es correcto? Sí, eso me han dicho. Bueno, cuénteme un poco ahora acerca de estos viajes en el tiempo. Usted realmente cree que es una viajera del tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Qué quiere que le cuente exactamente? Está bien. Dígame, ¿de qué época viene? ¿Del futuro? ¿Del pasado? Bueno, yo vengo de muchas líneas temporales, pero inicialmente vengo de Italia en 1911. Claro. ¿Y a qué se deben estos viajes temporales que usted hace? Bueno, originalmente vengo de la época del auge del movimiento futurista. Si sabe algún conocimiento básico de historia del arte y sus vanguardias, tal vez ha escuchado de él. La verdad que no me dedico a ese rubro. Cuénteme más, por favor. Bueno, el futurismo fue fundado en Milán, Italia, por Filippo Tommaso Marinetti, autor del Manifiesto del Futurismo, publicado el 5 de febrero de 1909, si mal no me acuerdo. Es un texto en el que se establecen los principios del movimiento. Muchos artistas lo firmaron, incluyendo mi hermano, Luigi Russolo. Esta corriente busca romper con la estética tradicional y los signos convencionales que la historia del arte considera como normales, por así decirlo, basándose en sus dos temas dominantes, la máquina y el movimiento. ¿Me sigue? Sí, continúe. Bien, los intereses de la corriente se deben a que fue gestada en los finales de una generación marcada por la revolución industrial, en la que el conocimiento científico y la tecnología eran los responsables de una profunda transformación. Había quienes veían esto con desconfianza, claro, pero los futuristas veían el augurio de un tiempo glorioso dominado por la máquina, y es por esto que sociedades secretas, como de la que vengo yo, se dedicaron a trabajar con previas investigaciones que contaban con centenares de años de antigüedad acerca de viajes en el tiempo para tomar inspiración en el futuro. Cuénteme un poco más acerca de cómo es posible realizar estos viajes espaciotemporales en la época en la que usted proclama venir, o de cualquier época en la realidad. La explicación es un tanto complicada, ni yo la entiendo del todo, pero está basado en los rayos láser, que permiten crear un bucle temporal que permite a lo último viajar al pasado y al futuro, aprovechando la curvatura del espacio-tiempo. Para hacer esto se usa una ecuación que elude los agujeros de gusano y supera las paradojas temporales. Bueno, la verdad que lo que usted me está planteando es incomprobable en este momento. Bueno, entonces le pido que me escuche en mi tiempo aquí y espero que al final pueda creerme. Bueno, pero para creerle necesito algún tipo de prueba. Está bien, pero no sé si usted realmente querrá saber esta información. Necesito que me confirme que no se va a alterar con los datos que yo le comparta. Ok, pero le recuerdo que nos queda muy poco tiempo de esta sesión. No se preocupe, no tardaré, pues tiempo es lo que me sobra. A finales de este año, luego de los festejos de Navidad y Año Nuevo, rápidamente se darán cuenta que no les quedarán muchas oportunidades de reuniones del estilo con familiares y amigos. Vendrá una pandemia de un virus originado en China, coronavirus si no me equivoco, que afectará no solo la salud, sino también la economía gracias a los confinamientos mandatorios a nivel mundial. Serán 2 años que tendrán que permanecer alerta usando tapabocas y otros métodos de aislamiento, hasta que salgan las vacunas, claro. Interesante. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo de esta sesión, pero nos veremos mañana, ¿de acuerdo? ¿Pero cómo? ¿Yo me voy a quedar aquí por la noche? Sí, es correcto. Debido al grado de su caso, necesitaríamos varias sesiones más para llegar a un diagnóstico. Hora 10:30 del 4 de noviembre de 2019. Segunda sesión, caso 42 para el registro. ¿Cómo pasó la noche, Antonia? No fue muy placentera, para serte honesta. Dormir sabiendo que me están vigilando no es mi fuerte. Lamento eso. Le admito que hice una investigación acerca del futurismo, como usted recalcó mi ignorancia, y me encontré con el hecho de que Luigi Russolo no tenía una hermana. Tenía un hermano, hombre, llamado Antonio. ¿Cómo explica eso? Estaba esperando a que me dijera eso. Me encanta contar esta historia. Como sabrá, luego de su investigación, la pulsión entre sexualidad y máquina se hizo sentir en el futurismo, lo que era abiertamente opuesto a cualquier iniciativa o perspectiva feminista. Por ende, podríamos decir que el machismo era innegable.
Cuando surgieron las primeras oportunidades de viajar en el tiempo por parte de los colegas de mi hermano Luigi, estos me ofrecieron ser parte del experimento, básicamente actuar de rata de laboratorio, por decirlo así, con la condición de que luego en los libros de historia mi nombre apareciera como el de un hombre, Antonio Russolo. Los muy cobardes no se atrevieron a decir que una mujer se atrevió a viajar en el tiempo antes que ellos. Claro, tiene sentido. Así que luego de que su hermano y sus compañeros la utilizaran como objeto experimental, ¿qué pasó? ¿Dio resultados el viaje? Se podría decir que sí. El primer viaje fue un poco complicado. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos ni dónde iba a terminar. La idea era hacer un viaje corto, 5 años en adelante. Poco tiempo, ya que mientras más corto fuera el viaje, menores los riesgos. Me encontré en el año 1915, en los principios de la Primera Guerra Mundial, en Viena. Pude apenas pasar 2 semanas allí, pero fue suficiente como para recopilar inspiración para mis compañeros. De este viaje es que surgieron ciertas características del movimiento, como la que sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, al punto de que muchos se enlistaron en la Primera Guerra Mundial. La mayoría murió en el frente de batalla, otros fueron gravemente heridos. Esto precipitó el fin del movimiento, aunque no de la estética. El futurismo se convirtió en una filosofía de vida, con gran preocupación política y enraizada en el rechazo de un conjunto de fuerzas que creíamos hostiles al crecimiento y a la modernización de Italia. La acción violenta, ya fuera en la vida o en el arte, se le consideró el antídoto contra el letargo político, cultural y psicológico. Ya veo. Confieso que lo que me comenta me parece fascinante. ¿Podría continuar? ¿Qué más le gustaría saber? Cuénteme, ¿qué más recuerda de sus viajes y de sus influencias en el futurismo? Pues como ya le he comentado, el futurismo admira la velocidad y la tecnología, la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero, valorándose la originalidad por encima de todo. Hablando en relación a las artes visuales, el futurismo busca representar el efecto del dinamismo que produce un único objeto en movimiento a través del uso de color. Para ello se acude a multiplicar las líneas y detalles de las posiciones de un cuerpo de la misma forma que lo hacía el cine de los primeros tiempos, como lo podrás ver en obras tales como El jinete rojo de Carlo Carrà, La calle entra en la casa de Umberto Boccioni e incluso La solidez de la niebla, una de mis favoritas hechas por Luigi. También se introdujeron los principios como el de las líneas de fuerza, que favorecían la interrelación y fusión entre los objetos y su entorno, la angulosidad y descomposición geométrica, el cruzamiento de diferentes planos en un plano único y el uso de la técnica de exposición fotográfica múltiple creada por Giacomo Balla. De este modo se recurre a cualquier método expresivo, no solo a artes plásticas como ya lo he mencionado, sino que en la arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música o poesía, con la intención de crear arte de acción para rejuvenecer y construir un nuevo orden en el mundo. La utopía futurista alcanzaba incluso la idea del ser humano que aspiraba a convertirse en un superhombre. Automóviles, telégrafos y aviones lucían ante nosotros como un verdadero salto cualitativo de la civilización, como una promesa universal inagotable de evolución. En mis viajes hago un gran número de actividades que tienen como propósito el traer inspiración a los motivos del futurismo. He usado una cámara Polaroid que conseguí en el año 1992, si mal no recuerdo, a lo largo de mis viajes y le tomo fotografías a lo que me parezca útil. Autos en movimiento, aviones, máquinas, guerras, pandemias, ciudades. Cuénteme un poco más acerca de los inicios y el impacto que tuvieron estos descubrimientos. Bueno, el futurismo procede directamente del cubismo, pudiendo incluso referirse al movimiento como cubismo dinámico. Es decir, las primeras obras futuristas corresponden con características cubistas, pero evolucionan rápidamente hacia una estética diferenciada debido a la obsesión por representar la velocidad. Y bueno, aunque el futurismo fue un movimiento italiano, ejerció un importante impacto internacional gracias a su capacidad de autopromoción y su radicalidad. Influyó en muchos grandes artistas como Marcel Duchamp y Joseph Stella, tal vez has escuchado hablar de ellos. Del mismo modo que inspiró tendencias como el cubo-futurismo y el rayonismo ruso. Me parece importante también remarcar el hecho de que el tiempo ocupa un papel protagónico en el arte futurista. Contrario a la opinión popular, el futurismo no es futuro, futurismo no es exceso de modernidad. Futurismo quiere decir acontecimiento artístico único, libre, fascinación por el presente, por el rumbo irreversible del progreso, pues nunca se trató de mis viajes, por eso no aparecen en la historia, sino que de la inspiración que transforma el presente en algo más, algo diferente, que rompa con aquello que estamos acostumbrados con respecto al arte. Bueno, me temo que esta sesión ha llegado a su fin, pero nos volveremos a ver mañana, señorita Russolo. Nos vemos mañana, doctora.
Hora 10:30 del 5 de noviembre de 2019. Tercera sesión, caso 42 para el registro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Antonia? Vigilada, inquieta, solo quiero que todo esto termine. No se preocupe, esta es su última sesión. Hoy quiero que hablemos sobre tu hermano, Luigi. ¿Qué hay de él? Bueno, cuéntame qué hacía, cuál era su papel en el futurismo. Está bien. Mi hermano es un pintor futurista, compositor y autor del manifiesto El arte de los ruidos, que fue publicado en 1913, aunque en el tiempo del que provengo aún no ha salido al público. Nació en Portogruaro, una pequeña villa al norte de Venecia, el 30 de abril de 1885, y comenzó sus estudios en pintura a los 16 y del año 1901 a 1909 trabaja como pintor. Estudió violín y órgano con nuestro padre, quien era un organista, y suele ser considerado como el primer compositor de música experimental noise de la historia por sus conciertos de ruidos que realiza de 1913 a 1914. También es uno de los primeros filósofos de la música electrónica. Al comienzo de su carrera empleó una técnica divisionista y sus temas giraban en torno a la ciudad y la civilización industrial. Eventualmente, en 1910, firmó el Manifiesto Futurista y tuvo una participación activa en el grupo, uniéndose a los pintores Umberto Boccioni, Carlo Carrà, para formar un grupo en el cual se inspira y sigue los ideales de la corriente literaria de Marinetti. Así que era músico, qué interesante. Dime un poco más sobre esto. ¿Qué tipo de música componía? Luigi dirige su carrera a la música gracias a su manifiesto del arte de los ruidos, en el que inventó una máquina de ruido llamada Inotarumori. O entonador de ruidos, que fue duramente criticada en la época. Sin embargo, a tan solo 3 meses de la publicación del manifiesto, Luigi realiza su primera demostración de los Inotarumori, los cuales producían un sonido similar al interior de un motor de combustión interno. Sus instrumentos debían ser capaces de emitir sonidos que pudieran tener divisiones menores a los semitonos y los cuartos de tono. Luigi enlistó 6 categorías para los instrumentos de una orquesta futurista: retumbos, silbidos, susurros, gritos, sonidos percusivos, las voces humanas y animales. Claro, lo que ocurrió es que la pérdida de las composiciones provocó una distorsión al entendimiento de su obra y ha abierto el campo a la especulación y teorización más acorde a los registros escritos, como cartas y ensayos. Y la combinación de estos registros y fragmentos de su obra generan una discordancia entre la tradición y las nuevas oportunidades que ofrece la visión del futurismo, la cual quizá no sea una aproximación tan acertada a la que tenía mi hermano originalmente. Excelente, Antonia. Tus sesiones conmigo han llegado a su fin, pero me temo que tendré que derivar tu caso a mis superiores. Fue un gusto conocerte.